En este video vamos a hablar sobre una estructura de datos, un tipo de datos en Ruby que se llaman los hashes. En otros lenguajes se les conoce como los mapas o también como los diccionarios, pero piensa en un conjunto de elementos en donde cada uno de los elementos está asociado a una llave. Entonces imagina un diccionario en donde la llave es la palabra y el valor es la definición de esa palabra. Vamos a abrir IRB para jugar un poco con los hashes y para ver la sintaxis. Así que vas a crear un hash o vamos a almacenar un hash dentro de esta variable que también se va a llamar hash. Y los hashes en Ruby se crean con estos corchetes. Y como llaves podemos utilizar cualquier tipo de datos. Por ejemplo, puedo utilizar aquí una llave que es one y va a tener el valor de 1. Entonces esta es un par llave-valor dentro de ese hash. Y fíjate cómo es la sintaxis. Definimos la llave y con esto que se llama un hash rocket, que es la combinación de un igual y un mayor que, después aquí asociamos el valor a esa llave. También podemos utilizar cualquier tipo como llave, por ejemplo un número. Volvemos al hash rocket que es igual mayor y esto va a ser 2. Podemos utilizar también un símbolo, por ejemplo 3 y esto va a ser 3. Y por último utilicemos un booleano, true, hash rocket 4. ¿Listo? Esta es la forma de definir un hash. Fíjate que los elementos están separados también por coma y si oprimimos enter, ahí él nos crea ese hash y lo almacena en esa variable hash. Ahora, para acceder a los elementos de un hash utilizamos la notación entre corchetes cuadrados, muy similar a los arreglos, pero en vez de el índice de la posición del arreglo, aquí vamos a utilizar la llave. Entonces si yo utilizo one, que es una cadena de texto, nos va a devolver el valor que tiene esa llave. Si utilizamos 2, va a devolver el valor de esa llave. Las llaves no se pueden repetir. Si uno modifica una llave, está modificando el valor de esa llave. Pero sigamos con el 3, que es un símbolo. Entonces acá también lo utilizamos como un símbolo. Ahí está 3. Y por último, true es 4. Ahora, no es muy común que uno mezcle llaves así entre números y cadenas, etcétera, etcétera. Generalmente uno utiliza alguno de esos tipos. En general son o símbolos o cadenas o muy pocas ocasiones números que uno utiliza como llaves. Pero si tú ya quieres agregar un elemento a ese hash, lo puedes hacer de esta forma. Por ejemplo, 5 o 5 va a ser 5. ¿Listo? Entonces definimos entre corchetes la llave igual al valor que va a tener esa llave. Y si imprimimos otra vez el hash, te vas a dar cuenta que ahora ya existe esa nueva llave 5 que tiene este valor 5. Para modificar un elemento se hace de la misma forma. Entonces si queremos modificar ese 5 con la llave, vamos a decirle aquí 5. Y si imprimimos ese hash de nuevo, vamos a ver que ya está modificado ese valor de la llave 5. ¿Bien? Ahora, una ventaja de utilizar símbolos como llaves es la siguiente. Tenemos acá, imprimamos nuestro hash y supongamos que tenemos una traducción. Vamos a crear aquí otro hash que sea, pongámosle un nombre más específico como dictionary, y va a ser un diccionario de números, así que vamos a utilizar símbolos para traducir los números del 1 al 3. Entonces 2 sería 2 y 3 sería 3. Y fíjate cómo él lo crea. Pero la ventaja de utilizar símbolos como llaves es la siguiente. Podemos volver a definir esto, dictionary igual a
La sintaxis uno la puede cambiar para hacer más compacto el código, entonces vamos a mover los dos puntos a la derecha. Ya no necesitamos este hash rocket y podemos poner aquí el valor de esa llave. Eso solo lo puedes hacer si utilizas símbolos como llaves. Si utilizas cualquier otro tipo, sí te toca con el hash rocket. Entonces 2 sería 2 y 3 sería 3, de esta forma. Fíjate que es mucho más corto. Si tienes muchos más elementos, te vas a dar cuenta que se ahorra mucho más espacio. Y para obtener los valores de ese dictionary, simplemente utilizas ya el nombre de la llave. Fíjate que cuando él ya lo guarda y nos muestra el resultado, él hace el cambio y utiliza el hash rocket, pero al definirlo lo pudimos hacer mucho más fácil. Entonces, si obtenemos el valor de 1, ahí nos dice 1. Si obtenemos un valor que no exista, nos devuelve nil, así que como en los arreglos, cuando accedemos a una posición que no existe, nos devuelve nil. Lo mismo en los hashes. Y veamos por último cómo iterar por los hashes. Así que abre el editor de texto, crea un archivo que se llame hashes.rb y vamos a copiar este hash que habíamos creado acá. Ahora, generalmente los hashes se utilizan para obtener valores específicos, pero hay veces que uno quiere iterar sobre esas llaves y esos valores. Para eso también podemos utilizar dictionary.each y eso recibe un bloque doEnd, y en barras verticales podemos recibir la llave y el valor. Entonces estas variables las puedes llamar como quieras y podemos imprimir ya tanto la llave como el valor de esta forma. Si probamos este programa, ruby hashes.rb, ahí nos imprime esas llaves. ¿Listo? En general, uno cuando piensa en un hash no tiene un orden específico, pero desde la versión creo que 1.9.3 o algo así de Ruby, ya todas las versiones recientes lo tienen, sí se mantiene el orden. Entonces acá nos va a imprimir primero el 1, 2, 3 siempre. No importa cuántas veces lo imprimamos, pero uno en general no debe tratar de no depender del orden de los elementos de un hash. Si uno necesita un orden, es mejor utilizar un arreglo. También es posible imprimir solo las llaves. Entonces vamos aquí a hacer un puts para dejar una línea y vamos a iterar sobre todas las llaves, y para eso vamos a llamar el método keys del diccionario y eso nos devuelve un arreglo con las llaves, así que ya podemos iterar como un arreglo normal. Aquí va a ser la llave de cada uno y podemos hacer puts key, ahí va a imprimir cada una de las llaves. Hagamos otro puts y podemos también imprimir cada uno de los valores. Entonces dictionary.values, eso nos devuelve un arreglo con todos los valores. .eachDo, acá la variable la puedes llamar como quieras, la voy a llamar value y podemos imprimir cada uno de los valores. Si probamos este programa, fíjate que primero nos imprimió cada una de las llaves con su valor, pero aquí ya nos imprimió solo las llaves y acá solo los valores.